Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien. Hoy quiero hablarte acerca de disfrutar los beneficios de hablar palabras de vida. ¿Sí? El título del mensaje del día de hoy es Habla palabras de vida y disfruta de sus beneficios. Considero que este tema, el poder que tienen de las palabras, el tema de acerca de hablar vida y no muerte, que es un tema que seguramente ustedes ya conocen y han escuchado muchas veces, pero creo que este es uno de los temas que más solemos olvidar, ¿sí? Este es uno de los temas que quizás nos cuesta más trabajo o que simplemente lo olvidamos con mayor facilidad y que constantemente lo tenemos que estar recordando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte del ADN o es parte de la identidad de un creyente. Cuando alguien está creyendo, cuando alguien está teniendo fe en la palabra de Dios, uno de los resultados es el hablarlo, ¿sí? El hablar estas palabras, el hablar palabras de vida. Así que es importante recordarlo, es importante tenerlo presente, ¿sí? Escuché la historia acerca de una mujer que siempre que pasa porque ella todavía está viva, que pasa por un panteón, siempre grita, con larga vida me satisface y me muestra su salvación. Esta frase está en el Salmo 91, en el verso 16, y grita, cuando pasa por un panteón, grita, con larga vida me satisface y me muestra su salvación. Así que te la puedes imaginar a esta mujer pasando por el panteón y gritando, con larga vida me satisface y me muestra su salvación. Creo que sería un gran espectáculo poder ver eso. Así que una vez le preguntaron que por qué ella gritaba eso, cuál era el motivo por el cual lo hacía. Y contaba que en el año de 1981 a ella le detectaron cáncer, ¿sí? Le detectaron cáncer. Hablaron con sus familiares después de algunos días de estudios, de estarla monitoreando, de estar en el hospital. Llegaron a la conclusión de que era un cáncer muy agresivo, que era un cáncer que estaba ya muy avanzado. Y le dijeron a sus familiares, lamentamos mucho tenerles que dar esta noticia tan fuerte, pero no le damos muy pocas semanas de vida. A lo mucho podría ser un par o 3 semanas de vida, ni siquiera meses, apenas semanas. Esta mujer ya había perdido peso, había perdido el apetito, sus ojos y su piel habían cambiado de color a un color, digamos, amarillo. Así que era evidente la enfermedad en su cuerpo. Y este fue el diagnóstico que le dieron los doctores. Es un cáncer agresivo, es un cáncer avanzado y le quedan pocas semanas de vida, ni siquiera meses. Así que ellos agradecieron mucho el esfuerzo que habían hecho los doctores, agradecieron mucho por su trabajo, pero decidieron no tomar en cuenta el diagnóstico que ellos habían dado. Decidieron tomar en cuenta el diagnóstico que Dios les había dicho, ¿sí? Y ellos tomaron en cuenta a Jeremías capítulo 30, verso 17, que dice, te restauraré la salud y sanaré tus heridas, ¿sí? Ese fue el diagnóstico que ellos decidieron recibir, ¿sí? Te restauraré la salud y sanaré tus heridas. Y te estoy hablando de que esto fue en 81, cuando le dieron este diagnóstico. Así que ya pasaron fácil más de que 40 años, ¿sí? Como 40 años y esta mujer todavía sigue viva. Así que a ella le encanta recordarle a la muerte que no tiene ningún poder sobre ella. Por eso grita, me satisfaces con larga vida y me muestras su salvación, ¿sí? Así que cuando mezclamos nuestras palabras con la palabra de Dios,
nuestras circunstancias empiezan a cambiar, ¿sí? Cuando mezclas tus palabras con las palabras de Dios, cuando te llenas tus pensamientos con las palabras de Dios o con los pensamientos de Dios y comienzas a hablarlos, entonces nuestra circunstancia, nuestra situación empiezan a cambiar. Esta mujer empezó a buscar versículos en la Biblia que hablaban acerca de sanidad y los empezó a meditar, los empezó a recitar, los escribía en lugares donde podía verlos y los leía en voz alta. Cuando se levantaba en las mañanas, leía uno de estos versículos y repetía: con larga vida me satisfaces y me muestras tu salvación. ¿Sí? Te restauraré la salud, perdón, y sanaré tus heridas. Cuando le preguntaban: ¿cómo estás?, ella respondía: soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Viviré y no moriré. Cuando su salud, cuando su cuerpo empezaba a sentirse mal, ella decía: viviré y no moriré. Así que muy pronto Dios empezó a guardar su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú crees su palabra, cuando tú hablas su palabra, cuando la crees y la confiesas en Dios, entonces Dios no tiene otra alternativa. No le dejas otra alternativa a Dios más que guardar su palabra. Es decir, que Dios tiene que cumplir con su palabra. Si Él lo prometió, entonces Dios lo hará. ¿Sí? Es así. Dios guarda su palabra para cumplirla. Si Él lo dijo, entonces Él lo hará. Si tú lo has creído y lo has confesado con tu boca, entonces pronto prepárate para ver tus circunstancias cambiar, para ver tu situación cambiar respecto a lo que has estado creyendo y a lo que has estado hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios guarda su palabra. Dios es fiel. Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que promete cuando nosotros le creemos y cuando también lo confesamos. Así que las circunstancias empiezan a cambiar, tal vez poco a poco, tal vez de una manera acelerada, pero tenlo por seguro que empiezan a cambiar, ¿sí? Ahora, tú no tienes que estar pasando por una enfermedad mortal, no tienes que estar pasando por una situación demasiado complicada para entonces comenzar a declarar la palabra de Dios. O esto no solo es para las personas que tienen problemas muy fuertes. No, puedes declarar la palabra de Dios en tu vida cotidiana, ¿sí? Lo puedes hacer constantemente. No tienes que estar pasando por ninguna situación difícil, por algún problema muy grave, sino que lo puedes hacer de manera cotidiana. ¿Sí? Tampoco es que necesitas aprenderte tal cual como está escrito el versículo en la versión Reina Valera y repetir la cita bíblica para que cuente. No, solamente con que confieses, con que hables palabras de vida, con que hables palabras de vida acerca de tu día, acerca de tu situación, acerca de tu familia, acerca de tu trabajo. No tienen que estar tal cual como están escritas en la Biblia, pero sí tienen que estar alineadas con su palabra. Puedes decir, por ejemplo: hoy tendré un buen día, ¿sí? Hoy disfrutaré de buena salud. Hoy estaré alegre y contento. Voy a perdonar a quien me ofenda, ¿sí? Hoy nadie me puede hacer daño. Dios suplirá mis necesidades. El bien y la misericordia me perseguirán cada día de mi vida, ¿sí? Así que para hablar y confesar la palabra de Dios, no tiene que ser porque estás pasando un gran problema o estás pasando por una gran enfermedad. Lo puedes hacer de manera cotidiana. Les he contado anteriormente que cuando era muy joven me fui a vivir a otra ciudad. Y yo estoy seguro que mis padres oraban por mí, ¿sí? Yo estoy seguro que ellos declaraban palabras de vida para mí porque estaba lejos, sobre todo por protección, que Dios me guardara, que Dios me cuidara, que nada malo me pasara, que me fuera bien, que no hiciera cosas malas, no, las cosas que suelen orar los padres. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy nunca he tenido ningún accidente, ninguna enfermedad, no me he roto ningún hueso. Y gracias a Dios he estado bien. Y bueno, hoy estoy aquí, ¿sí? Así que ese es el poder que tienen las palabras. A lo mejor tú y yo, que ya tenemos algún tiempo en la iglesia, para nosotros es muy común
que nuestros padres o que tus familiares oren por ti, ¿sí? Que los padres, que los matrimonios oren por sus hijos y les bendigan. Pero de verdad, no te imaginas la gran cantidad de personas que no habla vida para sus hijos, que no declara vida, que en ningún momento en su vida le ha hablado palabras de vida a sus hijos, ¿sí? Los padres tienen ese poder, el poder de dirigir el rumbo de sus hijos con sus palabras, y muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Por el lado contrario, muchas veces lo único que hacemos es maldecirlos, ¿sí? A lo mejor sin querer o sin darnos cuenta les deseamos el mal, hablamos palabras de muerte, hablamos palabras negativas a su vida. Eres un tonto, no, nunca haces nada bien, eres un flojo, siempre te estás equivocando, ¿cuántas veces te tengo que repetir lo que tienes que hacer? Eres retrasado, ¿acaso no entiendes? Etcétera, etcétera, ¿sí? Así que esto es muy importante, declarar, hablar palabras de vida, ¿sí? La escritura nos dice que en nuestra boca está el poder de la vida, pero que también está el poder de la muerte, ¿sí? Si hablamos palabras positivas, entonces es lo que vamos a producir para nosotros. Son las cosas que vamos a traer a nuestras vidas. De la misma manera, si hablamos palabras negativas, son las cosas que vamos a traer para nosotros y también para nuestra familia. Por eso es importante hablar vida para poder disfrutar de esos beneficios. Acompáñame por favor al Salmo 119. Salmo 119, en el verso 116. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice así: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedo yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame con tu palabra y viviré. La escritura dice, o este salmo nos muestra de cómo el salmista estaba convencido del poder que había en la palabra de Dios, ¿sí? Él sabía que Dios podía sustentarlo con su palabra y que él iba a vivir, que la palabra de Dios estaba llena de vida. De la misma manera, tú recuerdas la historia del centurión romano que vino a Jesús y que le dijo, tan solo di la palabra, ¿sí? Tan solo di la palabra y mi siervo estará bien, ¿sí? Y mi amigo sanará. Esas son el poder, o ese es el fruto que cosechamos de hablar vida para nosotros, para nuestra familia, para las personas que nos rodean, ¿sí? Cuando declaramos palabras de vida, entonces nuestras circunstancias empiezan a cambiar. Entonces nuestra vida empieza a cambiar conforme a lo que nosotros hablamos. Lo mismo pasa si hablamos de manera negativa. Lo mismo pasa si hablamos muerte, si hablamos maldición. Así que la palabra tiene un poder creativo y cada que dices algo, algo nace, ¿sí? Cada palabra que tú sueltas, cada palabra que tú siembras, por decirlo de alguna manera, entonces algo empieza a nacer, algo empieza a crecer. Y como te decía, lo mismo pasa para lo bueno como para lo malo. Lo mismo pasa como para lo positivo como para lo negativo, ¿sí? Esto significa que somos profundamente influenciados, ¿sí? Somos profundamente influenciados por lo que decimos respecto a nosotros mismos, ¿sí? Cada palabra que tú hablas, cada palabra que tú dices, que viene como producto de nuestros pensamientos, eso marca el rumbo de nuestro destino, marca el rumbo de nuestra vida. Por eso hablaba acerca de los papás que hablan maldición a sus hijos o que hablan bendición a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso marca el rumbo de tus hijos, ¿sí? Eso marca el rumbo de tu familia. Las palabras que les dices, el cómo les hablas, les estás dirigiendo su vida. La escritura nos muestra que la lengua es como un pequeño timón, ¿sí? Que aunque es muy pequeña, tiene un gran poder. Así como un timón, aunque es pequeño, tiene el poder de dirigir o de darle dirección a un gran buque, a un gran barco. De la misma manera, nuestras palabras tienen ese poder de darle dirección a nuestras vidas, ¿sí? Por favor, acompáñame a Proverbios, capítulo 6, verso 2. Proverbios 6,
versículo 2, dice que quedamos presos por lo que decimos, que somos prisioneros por lo que hablamos. Es decir, que nuestras palabras nos aprisionan, ya sea positivas o ya sean negativas. Dice el verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sí? Por eso, si tal vez te has preguntado, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no sano? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué casi siempre me pasan cosas malas? ¿Por qué voy de mal en peor? Quizás es por lo que has estado hablando, ¿sí? Te digo esto porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, ¿sí? Hay muchas personas que escuchan la palabra, pero cuando enfrentan la escasez, cuando enfrentan la enfermedad, cuando enfrentan algún momento difícil, solo tienen palabras negativas para hablar, solo tienen cosas que les termina afectando de manera negativa en sus labios, en sus bocas. Y este versículo nos dice que somos prisioneros de nuestras propias palabras. ¿Sí? Si estás diciendo es que no me alcanza, es que no voy a alcanzar a pagar la tarjeta, es que no me alcanza para pagar las cuentas, es que voy de mal en peor, es que siempre me enfermo, es que no puedo mejorar, es que ya tengo bastante tiempo luchando contra esta situación, es que no puedo dejar esta adicción, entonces es que soy un inútil, no tengo la capacidad, no me van a dar el empleo, etcétera, etcétera. Estás quedando preso por tu propia boca. Por lo tanto, vas a vivir del fruto de tus palabras, ¿sí? Así que Dios nunca nos manda, tú nunca vas a ver en la Biblia que Dios te mande a verbalizar tu dolor o tu tristeza, tu sufrimiento. Nunca vas a ver en la escritura que Dios te diga que es bueno que hables acerca de tu dolor, acerca de tu sufrimiento, acerca de tu tristeza. Por el lado contrario, Dios nos manda que hablemos de su bondad, de sus promesas, de sus bendiciones. ¿Sí? Por muy bonito o por muy bonito que se escuche, Dios nunca te dice, ven, confiesa todo lo que sientes, confiesa tu dolor, confiesa qué mal te sientes, hijo, ¿sí? Toma mi brazo para que llores. No, perdón, toma mi hombro para que llores. No, Dios nos manda que hablemos acerca de su bondad, ¿sí? Que hablemos acerca de sus promesas. Dios nos manda, no nos manda que verbalicemos nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Así que es importante tener en cuenta eso. Esto es importante recordarlo cada día. ¿Por qué? Porque nuestras palabras no son para describir nuestra situación. Nuestras palabras son para cambiar nuestra situación. ¿Sí? Te lo vuelvo a decir. No uses tus palabras para describir tu situación. Qué mal estoy, qué mal me siento, la estoy pasando mal, no tengo, ¿sí? No uses tus palabras para describir tu situación, sino más bien usa tus palabras para cambiar tu situación. Soy provisto, soy sano, ¿sí? El Señor sanará mis heridas, me devolverá la salud. Él ha enviado su palabra y me ha sanado, ¿sí? Soy fuerte en el Señor, viviré y no moriré, ¿sí? Recuerda eso, las palabras son para cambiar tu situación, no para hablar de tu dolor, de tu sufrimiento, sino que tu boca puedes usarla para cambiar tu situación, no para describir el cómo te sientes. Amén. Así que recuerda que puedes experimentar un nuevo sentir de gozo y paz en tu vida si dejas de hablar cosas negativas. Si dejas de hablar cosas negativas y comienzas a hablar cosas positivas para tu vida, con el hecho de que digas, hoy tendré un buen día, ¿sí? Hoy me pasarán cosas buenas en mi vida y pasarán cosas buenas a través de mi vida. Hoy bendeciré a alguien, hoy conoceré a una persona que será de bendición para mí. Hoy se me abrirá una puerta, encontraré un buen trabajo, ¿sí? La provisión llegará. Soy sano, soy provisto, soy amado. Amén. Recuerda hablar palabras de vida. Recuerdo que hubo una temporada en mi vida, en mi temporada de estudiante, cuando iba en la primaria, en la secundaria, que siempre
me levantaba en las mañanas y cuando me levantaba mi papá ya estaba despierto y a él le gustaba mucho poner las noticias. Siempre en la mañana que se despertaba ponía el noticiero mientras hacía sus cosas, pues las noticias ahí estaban, ¿no? Y recuerdo que las noticias siempre, la mayoría de las veces era negativa, que ya mataron acá a una persona, que ya robaron acá, que la economía está mal, que las fuertes lluvias y tormentas, que se inundó en tal lado, siempre palabras negativas y una o dos noticias positivas, ¿sí? Así que inconscientemente, imagínate cómo sales de tu casa y te vas al trabajo después de haber recibido esa información. Imagínate cómo comienzas tu día si eres invadido por malas noticias, por malas palabras. Ahora imagínate el rumbo que toma tu vida si además tú le sumas el hablar palabras negativas acerca de tu vida, ¿sí? Así que comienza el día con buenas noticias. Pon el noticiero de Dios, ¿sí? Pon las palabras de vida para comenzar cada día y medítalas de día y noche, ¿sí? Así que evitar hablar negativamente no es suficiente, ¿sí? Recuerdo que hubo un tiempo donde yo intenté muchas veces dejar de decir malas palabras, ¿sí? Lo intenté muchas veces y decía, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a decir malas palabras. ¿Por qué? Porque sabía que estaba mal, ¿sí? Sabía que no me hacían bien. Así que intenté muchas veces dejar de decir malas palabras, pero solamente lo hacía tratando de evitar decirlas, ¿sí? Pero esa no es la clave. Si eres una persona que solamente está jugando a la defensiva, entonces muy probablemente nunca vas a poder ganar. Como un equipo de fútbol que solamente juega a la defensiva, que solamente juega a defenderse, pues nunca va a poder ganar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es ofensivo, porque no intenta meter gol, porque no tiene el deseo de ganar, solamente tiene el deseo de que no le metan gol, solamente tiene el deseo de defenderse. Así que lo mismo pasa con nuestras palabras. El evitar decir palabras negativas no es suficiente. Tenemos que ser ofensivos, tenemos que ser agresivos al ataque con nuestras palabras. ¿A qué me refiero? Que no se trata de evitar de decir cosas malas respecto a mi vida o respecto a la vida de las personas que me rodean, sino que tengo que tener la intención de hablar vida, de hablar palabras positivas, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi situación pueda cambiar, para poder disfrutar del fruto de esas palabras. Amén. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, verso 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, este versículo no solamente se habla para hacer la oración de salvación, ¿sí? O no solamente se utiliza para hacer una oración de salvación, sino que este verso es un principio para la vida, ¿sí? Es un principio para la vida. Y nos dice que cuando tú mezclas la fe con la palabra y la confiesas, confirmas esa verdad y la haces válida o la haces verdadera para tu vida, ¿sí? Cuando tú mezclas la fe con la palabra de Dios, es decir, cuando lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, entonces esa palabra que tú has hablado se hace válida para tu vida. Es lo que te decía en un principio, el Señor tiene que guardar su palabra. Entonces Dios tiene que guardar su palabra para ti. Entonces tiene que hacerla cumplir. Lo voy a decir así, está obligado a cumplirla, ¿sí? Porque su palabra dice que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, entonces se hará realidad, ¿sí? Entonces se hará realidad. Entonces lo has confesado para salvación. Te he hablado acerca de que la palabra salvación no es solamente la preservación de la vida, sino que la palabra salvación es una palabra muy abundante. Es una palabra que tiene como contexto no solamente la preservación de la vida, sino que además la salud, la restauración,
la paz, la alegría, el gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién es la salvación o quién es el Salvador? Jesús. Jesús significa el Salvador y el Salvador contiene todo lo que tú y yo necesitamos. Así que cuando lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, esa palabra la estás haciendo válida para tu vida, la estás haciendo efectiva. Así que Dios empieza a moverse a través de tu vida para que esa palabra se termine materializando y puedas disfrutar, puedas vivir, puedas disfrutar de ese fruto de haber hablado y de haber creído esa palabra de vida. Amén. ¿Sí se está entendiendo o no? ¿Sí? ¿O yo soy el único que me estoy confundiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Así que recuerda que este es un principio. Cuando lo crees, cuando lo que crees o cuando tu fe la mezclas con la palabra y además lo confiesas, entonces se está haciendo efectiva esa palabra en tu vida, ¿sí? Es decir, prepárate a disfrutar de ese fruto, ¿sí? Prepárate a disfrutar de ello. Es cuando quieres cortar un fruto, un mango o un coco, que es un poco más difícil de cortar. Y cuando finalmente el coco cae, ¿sí? Y tú lo ves, ¿qué te estás haciendo? Te estás preparando para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque ya cayó, ya es tuyo, ¿sí? En cualquier momento lo pelas y lo disfrutas. De la misma manera, cuando tú lo crees en tu corazón y lo confiesas en tu boca, prepárate, ¿sí? Porque en cualquier momento empezarás a disfrutar de sus beneficios. Amén. Así que confiesa, ¿sí? Confiesa esta palabra, confiesa la palabra y créela y empezarás a disfrutar de sus beneficios, ¿sí? Recuerda que hablar o evitar hablar de manera negativa no es suficiente. Tienes que ser ofensivo, ¿sí? Tienes que jugar al ataque, tienes que hablar palabras de vida para ti, ¿sí? Tienes que creer en la palabra de Dios, tienes que confesar audazmente lo que la palabra de Dios dice, con convicción, con denuedo, como lo hacemos en nuestra oración, ¿sí? Así que recuerda que Dios nos ha dado su palabra para que disfrutemos de victoria, de salud, de esperanza y de vida eterna, ¿sí? Dios no nos ha dado sus palabras para que hablemos acerca de nuestro dolor, de lo mal que le estamos pasando, de nuestra tristeza, de nuestra situación, sino que nos ha dado su palabra para cambiar nuestra situación, para cambiar nuestras vidas, para disfrutar de victoria, de salud, de esperanza y de vida eterna, ¿sí? Las cosas creas, puedes crear diferentes cosas, ¿sí? Cuando hablas palabras de vida, comienzas a crear cosas nuevas cuando empiezas a creer y confesar audazmente la palabra de Dios. Amén. Así que Dios ya ha hecho todo lo que Él va a hacer. Dios ya ha hecho todo lo que Él va a hacer. Él ya lo ha hecho todo. Así que si queremos disfrutar de sabiduría, si queremos prosperar y ser sano, entonces tienes que hacer algo más que creer y algo más que creer y meditar en la palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confesar audazmente su palabra, ¿sí? Tienes que confesar audazmente su palabra. El Señor ya lo ha hecho todo. A nosotros nos corresponde creer, meditar en ella, pero también confesar su palabra. Confesar su palabra en nuestras vidas, afirmar lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Y puedes hacerlo en diferentes áreas de tu vida. Puedes crear cosas nuevas, ¿sí? Cuando confiesas la palabra de Dios en tu vida. Puedes crear algo nuevo en tu salud. Puedes crear algo nuevo en tu hogar, en tu trabajo, en tus finanzas, ¿sí? Puedes crear algo nuevo, cambiar tu situación en tu familia. Puedes cambiar tu situación en tus hábitos, en tu cuerpo, de manera positiva, ¿sí? Si confiesas audazmente, lo puedes hacer como esta mujer que te contaba en el principio, ¿sí?
lo puedes hacer como ella, que ella buscó algunos versículos de la Biblia y comenzó a meditarlos, comenzó a hablarlos, comenzó a confesarlos. Cuando estaba por la calle, cuando alguien le preguntaba a alguien, cuando ella se sentía mal, entonces ella confesaba lo que quería que cambiara en su vida. ¿Sí? Viviré y no moriré. Me llenas, me restaurarás la salud y me mostrarás tu salvación. Sí, soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Con larga vida me satisface. Sí, el Señor sanará mis heridas. De la misma manera tú y yo podemos confesar, podemos cambiar nuestra situación hablando vida. Amén. Recuerda, eres fuerte en el Señor. Sí, con bien y misericordia serás saciado. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Eres sano, ¿sí? Eres justo, eres limpio, eres próspero, eres provisto. Amén. Eres sabio, estás lleno de gracia, de verdad. Tienes la capacidad para resolver problemas. Tienes el talento para crear cosas. Tienes un poder creativo dentro de ti. Puedes imaginar, puedes pensar, puedes escribir libros, puedes escribir canciones, puedes construir cosas, ¿sí? Puedes motivar a la gente, puedes ayudar a las personas, puedes impartir fe, puedes impartir esperanza, puedes dar aliento. Amén. No te limites, no permitas que tus pensamientos, que tus palabras te limiten. Al contrario, habla palabras de vida. Amén. Declara audazmente victoria para ti y para tu familia. ¿Sí? Tienes que hacer algo más que creer, y es confesar, declarar la palabra, palabras de fe y de victoria sobre ti y sobre tu familia. Amén. Para terminar, me gustaría leerte un versículo que está en 2 capítulo 4, versículo 3. Es un versículo que seguramente ya has escuchado muchas veces, pero como te decía, este es uno de los temas que más solemos olvidar, por lo tanto, que más tenemos que recordar. ¿Sí? Dice 2 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? Y como te decía al principio, una de las cosas que demuestra que estamos creyendo es cuando confesamos, cuando declaramos, cuando hablamos la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Cuando hablamos y confesamos la palabra de Dios. Así que recuerda esto. Dice el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, que es importante. Si queremos ver, disfrutar del fruto, de los beneficios de la palabra de Dios y de sus promesas, es importante hablarlo. ¿Sí? Habla para tu vida, habla para la vida de los demás. ¿Sí? Cosecha el fruto de tus palabras, vive del fruto de tus palabras, palabras positivas. No dejes que tus palabras te atrapen y te destruyan. No dejes que tus palabras negativas te desanimen, te llenen de temor, de desánimo, de tristeza, de amargura. No, recuerda que tienes que ser ofensivo. No solamente se trata de evitar decir malas palabras, sino que también tenemos que ser ofensivos y declarar vida, declara victoria, declara fe, declara esperanza para cada uno de tus familiares y para ti. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor mientras te invito a ponerte de pie? Ahí donde estás, me gustaría que cierres tus ojos un momento. Vamos a tomar un momento para hablar palabras de vida para nosotros, de hablar palabras de vida para nuestra iglesia, para nuestra ciudad. ¿Sí? Recuerda que eres de bendición y no de maldición. ¿Sí? Recuerda que has sido creado
para la bondad, para la gracia. Dios en ninguna parte de su palabra nos llama o nos invita a hablar de dolor, a hablar de sufrimiento, a hablar de lo mal que lo estás pasando, sino que nos motiva a hablar de su bondad, ¿sí? Hablar de sus promesas, hablar de su bendición. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ya lo has hecho todo y has declarado sobre nuestras vidas victoria. Has declarado sobre nuestras vidas paz, bendición, salud, restauración, provisión, alegría, esperanza y vida eterna. Gracias, Señor, porque somos justos, porque somos salvos, porque somos limpios. Gracias, Señor, porque de bien y misericordia nos saciarás. Gracias porque tú nos has restaurado, nos has devuelto la sanidad que habíamos perdido en el huerto. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho provistos. Gracias porque tú nos has hecho príncipes. Gracias porque nos has hecho reyes y sacerdotes. Gracias, Señor, porque podemos esperar de ti solo cosas buenas. Gracias porque podemos esperar tu bondad, tu gracia, tu fidelidad. Por eso a partir de hoy hablaremos palabras de vida y no de muerte. Cosecharemos el fruto que hay en el poder de tu palabra. Declararemos tu palabra, hablaremos tu palabra, creeremos en tu palabra y disfrutaremos de tus beneficios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Ahí donde estás. Amén. Así que recuerda que la palabra tiene un poder creativo, tiene el poder para dirigir nuestras vidas, ¿sí? No solamente se trata de evitar decir malas palabras, de evitar de hablar mal acerca de nosotros, sino que además tenemos que ser ofensivos. Recuerda Romanos 10, verso 10, ¿sí? Créelo, cree su palabra, pon tu fe en su palabra y confiésalo con tu boca y así podrás disfrutar de sus beneficios. Amén. Amén. Pues vamos a orar por las ofrendas. Si gustan tomar su lugar ahí donde están. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias por tu provisión. Gracias porque tú te has hecho responsable de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por eso hoy nosotros podemos dar con alegría. Por eso podemos ayudar con alegría. Por eso podemos tener un corazón generoso y bondadoso, porque sabemos que nuestra economía, que nuestros bolsillos, que nuestra provisión están seguros en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras por ahí pasan con los ofrenderos, les iba a recordar los anuncios, pero pues todos somos de casa, todos conocemos muy bien los anuncios, así que creo que no hay mucho más para decir. Si gustan, mientras pasan por ahí o terminan de pasar por los ofrenderos, nos vamos poniendo de pie para quedar despedidos. Si gustas ahí donde estás, levantar tus manos y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, hablando palabras de vida y disfrutando de sus beneficios. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.